Este cuadro tiende a ser bastante complicado, sobre todo en pacientes adultos, y ahora vamos a ver por qué. La neumonía clásicamente se puede separar en 4 estadios. Está variado mucho, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando se puedan a leer el Harrison, porque este capítulo de neumonía lo vamos a leer del Harrison, ¿de acuerdo? Ya tengo la parte del capítulo ya cortadita, entonces al terminar la clase voy a mandarles diapositivas, pero voy a mandarles el capítulo de Harrison para que ustedes lo lean, si es que no lo tienen. Bien, y le voy a explicar por qué. Porque básicamente cuando seamos médicos, ustedes su principal, bueno, no es la principal, pero entre las muchas funciones que van a tener, sobre todo cuando trabajen como médicos de emergencia, es saber reconocer esta patología. Bien. Recientemente tuve una señora, una paciente que acabó en terapia, les voy a contarnos un rato el caso, justamente por una neumonía. Se pensó que era coronavirus, pero se ha descartado actualmente de que sea coronavirus y es por una causa bacteriana. Bien, la primera fase de la neumonía, una vez que comienza la respuesta inflamatoria, es esa que hemos visto hace rato, ¿verdad? El edema. Cuando empieza a haber edema, el alveolo empieza a llenarse de líquido, líquido inflamatorio rico en proteínas. Estoy preguntando. Edema es un exudado rico en proteínas, principalmente albúmina. En este momento no hay una clínica, todavía no hay fiebre, por ejemplo, en el paciente, y si la hay es muy vaga, ¿no? Esta fase inicial, el principal síntoma que el paciente va a tener va a ser dificultad respiratoria, ¿bien? Disney. Una vez que empiezan los síntomas ya como tal, empieza la fiebre, la tos y todo eso, los alveolos y todo el parénquima pulmonar va a empezar a teñirse de color rojo. ¿Y por qué creen que va a haber color rojo a la siguiente fase? Pónganse a pensar de que ese alveolo está tan, pero tan lesionado, tan inflamado, que esos poros que hemos visto hace rato, que hablamos, esos poros que se encargan de intercambiar oxígeno con dióxido de carbono, se rompen y al romperse se quedan como espacios grandes. Pues por esos espacios grandes no solamente va a fugarse el líquido con albúmina, ¿bien? Sino va a empezar a fugarse también glóbulos rojos. Entonces, el líquido que empieza a flotar ahí dentro del alveolo ya no es solamente agua con albúmina, es también con eritrocitos. Y como va a empezar a fugarse eritrocitos, van a empezar a teñir de rojo el parénquima. ¿Bien? Entonces el parénquima se va a ver de color rojo. Esa fase se va a llamar hepatización roja. Ahora, hepatización no tiene en este caso nada que ver con hígado, es pulmón. ¿Y por qué se llama hepatización? Porque el pulmón adquiere una textura muy similar al hígado. ¿Bien? Ya no es esponjoso. ¿Bien? Ya no va a ser esponjoso ni blandito, va a empezar a ser medio un tejido friable que se rompe rápidamente, como en el caso del hígado, ¿ya? Esta fase, por lo general, tiende a durar entre 7 hasta 8 días aproximadamente de hepatización roja. En esa fase es quizás una de las peores porque hay toda la clínica, fiebre, respuesta inflamatoria, incluso puede haber muerte celular en este caso. Una vez que empieza a pasar esta fase, los eritrocitos que estaban ahí afuera en el espacio ya no pueden volver adentro, al capilar, entonces empiezan a morir. Al morir liberan la hemoglobina y acaban con un color medio gris. Entonces todo el parénquima pulmonar ya no va a quedar rojo, empieza a volverse medio gris, medio color, medio color ceniza. Esa fase va a darse a partir del 10.º día aproximadamente. Esta vamos a llamarla hepatización gris. Bien, en este caso ya todo el tejido, todo el daño empieza a mostrarse, todo el tejido cicatrizal, el fluido, el edema empieza a reabsorberse, pero los leucocitos muertos, por ejemplo, se quedan ahí y dan ese color gris, como un campo gris a todo el pulmón. Pasan los 15 a 20 días más o menos y ya el paciente empieza una fase de resolución, es decir, que empieza a recuperar y a regenerar tejido que estaba lesionado. Esta fase de resolución pasa a una quinta fase más, que es la fase de convalescencia. Convalescencia es cuando ya me he curado la enfermedad, pero mis pulmones necesitan recuperarse. La fase de convalescencia suele ser la peor, porque hay gente que nunca se recupera al 100%. Ahora mismo, por ejemplo, el caso del coronavirus, del COVID-19,
se ha demostrado de que la fase de convalescencia del paciente puede llegar a ser irreversible. Es decir, que la lesión que va a dejar el COVID-19 al nivel pulmonar va a ser una lesión que va a destruir el tejido básicamente y no va a dejar secuelas. Su capacidad pulmonar va a estar disminuida, capacidad vital forzada disminuida, volumen inspiratorio disminuido. Esta fase que viene después de la resolución, que es arreglar básicamente, es larga, 6 meses, 7 meses, años puede tomar, sobre todo si el paciente es un señor muy mayor, por ejemplo. Bien. Ahora, ¿cómo la clasificamos? Bueno, podría clasificarse por el agente etiológico, por el culpable, podemos decir neumonía bacteriana, neumonía viral, neumonía parasitaria. Eh, Esta por agente etiológico no se usa mucho en medicina, se utiliza más que todo para estadísticas y todo eso. La clasificación clínicamente que vamos a utilizar va a ser la clasificación según el lugar donde se ha adquirido esto. Bien, que pueden ser 3 tipos. Clásicamente se conocen 3 tipos. Las NAC, neumonías adquiridas en la comunidad, también se las llama neumonías extrahospitalarias. Bien. Las neumonías intrahospitalarias y un tipo muy familiar de neumonías muy particular que está asociadas al uso de ventilador. Bien, el ventilador, el tubo de respirador. El paciente cuando está mucho tiempo con el ventilador o con su traqueostomía tiende a colonizar bacterias. Bien, y hay una clasificación más, la patológica, según el lugar, es la que hemos visto al principio, va a afectar un lóbulo, la neumonía lobar, va a afectar muchas secciones, la bronconeumonía, una donde hay muerte del tejido y destrucción con necrosis licuefactiva, que es la necrotizante. Esta es terrible y se da por bacterias principalmente. El tejido muere y al morirse se llena de pus. Y esa pus produce justamente esa destrucción, se llama necrotizante. ¿Bien? Eh, Hay una pequeña familia de parásitos, se llama, es un parásito que se contagia al comer carne contaminada, sobre todo de llama, de cabra. Bien, es un parásito que lo que hace es colonizar y crear una especie de burbuja en el pulmón. Esa burbuja puede producirse un absceso. Un absceso, si recordamos bien, es una especie de bola de acumulación de pus. Bueno, pues estos abscesos también pueden producir eso. ¿Ya? Y una que es un poquito más rara, que no se desarrolla en el parénquima, sino se desarrolla en el espacio que hay entre los dos, que es el intersticio. Esta vamos a llamarla neumonías intersticiales. Patológicamente, estas son las que vamos a reconocer. Clínicamente, y es donde voy a hacer mucho más énfasis, es en la clasificación dónde me he contagiado. Ahora, y una pregunta de examen, digamos. El, el COVID-19, el coronavirus, ¿qué clasificación tendrá? Es una neumonía viral, ¿no? Pero según el lugar de adquisición, ¿será una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía extrahospitalaria, intrahospitalaria o asociada al uso de ventilador? ¿Cuál es el 13? De la comunidad. Eso mismo, muy bien. Neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad. Se abrevia NAC, NAC, N-A-C. En las historias clínicas, cuando ustedes las lean o cuando las hagan, en el diagnóstico del paciente no se coloca neumonía adquirida en la comunidad, se coloca NAC. Bien. Bueno, pues entonces, estas actividades en la comunidad, ya hemos visto cuáles son los agentes causales más comunes. Estas NAC son las más relativas, las que vamos a encontrar más seguido en nuestro ámbito de trabajo. Puede ser producida por cualquiera de los que de una bacteria, hongo, virus, o incluso un parásito puede llegar a producir. ¿Bien? Más comúnmente son las bacterias. ¿Cuál es el más común? El neumococo. ¿Bien? Ahora, estas NAC pueden ser también producidas por agentes que no son pulmonares. Por ejemplo, hay neumonías que se producen por Klebsiella. La Klebsiella por lo general vive en el tracto urinario. Hay neumonías que se producen por Escherichia coli. El Escherichia coli normalmente también vive en el tracto urinario, en el tracto digestivo, ¿verdad? No son habituales en pulmón. Cuando una bacteria que no es típica del pulmón llega al parénquima pulmonar y produce neumonía, vamos a llamarlas neumonías atípicas, que no es común que se den. Y las neumonías que se originan por agentes
típicos, o sea, agentes bastante comunes en el aparato respiratorio, estreptococo, estafilococo, pseudomonas, ¿cuál más es el otro? Virus también, coronavirus. Esas van a ser neumonías típicas. Bien, entonces, estas NAC, como más lo repito, se separan en neumonías típicas por agentes comunes y neumonías atípicas por agentes que por lo general no entran al tracto respiratorio. Entonces, estas típicas, hemos visto, los más comunes van a ser el estreptococo, el neumococo, el hemófilos, el estafilococo, que es bastante común, la klebsiella, que esta klebsiella realmente tiene que estar aquí abajo, ya, me disculpo, y la pseudomonas. Y los atípicos, pónganse a pensar, cualquier atípico va a ser una que normalmente no va a llegar hasta el tracto respiratorio. Esta es una estadística que se hizo hace unos años atrás, de bastante tiempo. La gente común más, la gente causal más común en las comunidades adquiridas en la comunidad. Fíjense como casi un 60% el Streptococcus pneumoniae es el que produce más infecciones de la vía respiratoria. Ahora, podemos clasificarla por grupos de edad. También se puede clasificar por grupos de edad. Por ejemplo, en los niñitos, ¿quién tiene hijos acá? ¿Quién tiene niños en casa menores de 6 años? O menores de, sí, menores de 6 años. ¿Quién tiene en casa niños menores de 6 años? Nadie. Todos viven solos. ¿Quién tiene hijos, o hermanitos, o sobrinos? Sobrina. Hay una noticia que salió hace poco, ¿verdad? De que el COVID-19, el coronavirus, no afectaba mucho a niños, ¿verdad? O no era tan grave en los niños. Se fue la noticia que salió, ¿verdad? Entonces todo el mundo estaba feliz, decían de que no, realmente no afectaba a los niños, pero ahí salió una noticia falsa. Sí afecta a cualquier persona, pero no es tan grave en los niños. De hecho, los pequeñitos pueden pasar por una gripe así de 4 o 5 días y se recupera. ¿Bien? Hace poco escuchamos el caso de una niña de 5 meses que murió por coronavirus. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues que esa niña tenía una cardiopatía congénita. Entonces, este cuadro del coronavirus lo que es complicar esos cuadros que tienen de base los pacientes. Entonces, la pregunta era de que, ¿qué tan común puede ser? Pues es bastante común estas infecciones con el coronavirus en niños también, pero no tiene la clínica de un adulto. Estos se llaman grupos de riesgo o grupos etarios. Así como el coronavirus no es tan grave en niños y es muy grave en adultos mayores, hay otros también. Por ejemplo, en menores de 6 años, de 6 meses, perdón, el que más va a producir mortalidad es el virus respiratorio sincitial. ¿De acuerdo? El virus respiratorio sincitial se produce antes de los 6 meses, puede ser entre los 2 y 3 meses más o menos, y la clamidia. La clamidia es una infección de transmisión sexual que se transmite en el canal de parto. La mamá se lo contagia al niño al momento de nacer. De 6 meses hasta los 5 años entramos otra vez con el estreptococo y neumococo, ¿verdad? Por eso se recomienda ávidamente que el niño se vacune por su antineumocócica en este periodo de edad. Ya en la adolescencia, el micoplasma. En adultos, otra vez volvemos a ser susceptibles al estreptococo pneumoniae y más allá de los 65, todo. O sea, mayores de 65 años, cualquier cosa puede dar. Bien, desde un parásito, virus, bacterias, cualquiera. Entonces, ¿qué factores de riesgo tengo con mis pacientes? Ustedes pónganse a pensar, ¿qué paciente tengo que tiene mucho riesgo de contagiarse de COVID-19, por ejemplo? Señores mayores, señores que tengan enfermedades de base. Estas enfermedades de base vamos a llamarlas comorbilidad. Esta palabrita significa eso. Comorbilidad quiere decir que tengo factores de riesgo como enfermedades de base para empeorar más mi situación. Y finalmente, si se han dado cuenta, estas patologías son llamadas también enfermedades sociales. ¿Quién es más común que se enferme de neumonía estos días, por ejemplo? Uno que está en su quinta, en su casa de campo, escondidito y bien protegido, o una señora que vive en un barrio pobre que tiene que salir todos los días a buscar comida. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Tiene un componente social esto, y es justamente la gente con menor estrato social económico es la que más afectada se va a ver. ¿Por qué? Porque vivimos todos apeñados, todos apretados, estamos en contacto más comúnmente con la bacteria. Pues tiene un componente social.
social muy marcado. Esto en general, todas las patologías pulmonares tienen un componente social. Ahora, comorbilidad, factores de riesgo que pueden empeorar más mis cosas. Bien, el VIH, por sobre todo, inmunosupresor, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tener cánceres o ser paciente diabético. Cualquiera de estas cosas va a empeorar más mi situación. Bien, el hecho que tenga enfermedades vasculares crónicas, por ejemplo, aterosclerosis, ser insuficiente cardíaco, chagásico, fumador, no comer bien, todas estas cosas las mezclamos y van a empeorar más mi situación. Si en un niño el COVID-19 es una gripe, en una persona que tenga VIH o sea fumador, va a ser 10 veces más y va a empeorar mucho su situación. Ahora, y esto es otra pregunta de examen que me gusta hacer normalmente. Díganme qué diferencias habrá entre una neumonía típica y una neumonía atípica. Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿bien? Para que no esté hablando yo todo el tiempo. Ya. Vamos a tomar 5 minutos, exactamente, no, 3 minutos. En 3 minutos, quiero que agarre su teléfono, pide internet y búsquenme diferencias entre neumonías típicas y neumonías atípicas. Por lo menos 3 diferencias me van a decir. ¿Ya? Vamos a apuntar acá. Bien, continuamos. ¿Alguien tiene una respuesta? Déjenme por lo menos 3 diferencias entre una neumonía típica y una atípica. Doctor, La típica es síntomas ligeros y también las bacterias son diferentes las que causan la neumonía típica. Vamos a ponerlo así. Bien. Sobre todo, lo que quiero ahora que se den cuenta, cuando hablamos de lo típico, es algo que comúnmente, típico significa eso, que lo conozco, que es algo muy común. Pues pónganse a pensar, ¿qué es? Cuando hablamos de neumonía, por ejemplo, les pregunto a ustedes, les digo neumonía. ¿Qué es lo más común que se les viene a la cabeza? Fiebre, tos, disnea. tos. Eso es lo más común. Pero ¿saben qué es lo peor? De los síntomas atípicos, de lo que no es común, lo más peligroso es que nosotros no sabemos que el paciente tiene neumonía. Bien, este es un cuadrito pequeño, está en inglés, pero igual vamos a dar un poco de idea. Eh, a ver, tengo una cosa en el chat. Cuando hablamos de neumonías atípicas,
hablamos de cuadros que no parecen neumonía. Y eso es lo peor. Le voy a dar un ejemplo. El otro día, por ejemplo, me llegó una paciente de 75 años, diabética. Esa señora tiene diabetes, tiene hipertensión también, y es una señora que tiene enfermedad renal. Bueno, el señor que refiere es que la llevaron a comer por su cumpleaños sus hijos y empezó a comer, se comió una papa frita nada más, una papa. Al comer se atoró y un pedacito de la papa frita se lo tragó y le produjo tos. Entonces un fragmento en todo el aparato respiratorio. Le produjo una tos, se puso roja y todo eso. Le llevaron a casa y se sintió mejor. Un fragmento de esa comida se quedó en el pulmón. Desafortunadamente, pues esa papa frita parece que estaba un poco sucia y estimuló una respuesta inflamatoria, la misma que hemos visto nosotros en la neumonía, pero como estaba producida por una bacteria que no era común en pulmón, los síntomas fueron muy diferentes. Bien, para empezar, la bacteria que ella tenía era Escherichia coli. Ya, la Escherichia coli hemos dicho que no está por lo general en el aparato respiratorio. Voy a parar eso un ratito, vamos a hablar. Bien. La Escherichia coli por lo general no está en el aparato respiratorio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue multiplicándose para empezar muy lentamente. Como los macrófagos no la reconocieron como tal, no hubo respuesta inflamatoria tan exagerada como con el estreptococo. Entonces, vamos a tomar en cuenta que es lo que me están colocando acá, en la típica hay fiebre alta, súbita, hay tos, disnea, malestar generalizado. En cambio, en las neumonías atípicas, las que no son comunes, por lo general no hay fiebre, no hay tos, eh, se confunden, inclusive hay gente que se puede confundir con un dengue tal vez, ¿sí? No tienen los síntomas clásicos de una neumonía. Y eso es lo peor. Además que las neumonías típicas son de comienzo repentino, empiezan así de repente, así como empiezan de repente, cuadro dice, yo estaba bien, dice el paciente, y así de repente empecé a sentirme mal, tuve escalofríos, tuve tos. En cambio, en las neumonías atípicas, el cuadro es lento, empieza a tener náuseas, inapetencia, anorexia, malestar generalizado en general, ¿bien? En las neumonías típicas, como comenta Lucas, por ejemplo, hay leucocitosis. Hay una gran respuesta. En este caso, por ejemplo, y esto es la pregunta de examen, si hablamos de un paciente con una infección bacteriana, ¿qué, qué factor de la fórmula leucocitaria va a estar aumentado? Linfocitos, segmentados, eosinófilos, ¿cuál? Pues la fórmula leucocitaria, ¿no ves? Tiene una fórmula, un porcentaje de cada uno. ¿Cuál de estos va a estar aumentado en la neumonía bacteriana? Nada. Neutrófilos. Eso, neutrófilos o segmentados van a estar aumentados. ¿Bien? No se olviden de eso. Siempre, siempre lo pregunto. Bueno, entonces queda claro, ¿verdad? Neumonía atípica, bacteria rara, clínica muy vaga, no es muy común lo que va a pasar. Neumonía típica, bacteria conocida, bacteria común, por decirlo así, es inicio súbito, toda la clínica que hemos visto antes. Bien, una vez que tengo ya a mi paciente con diagnosticado, o sea, una vez que me llega, tengo que clasificarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, pues vamos a establecer un parámetro para ver qué tan grave está mi paciente. Para eso se utilizan muchos métodos de diagnóstico, muchas clasificaciones. Una de las que vamos a ver ahora, y vamos a ver en la siguiente clase, es una clasificación que se da por una tabla. No la tengo aquí.
Lo voy a apuntar en una diapositiva, ¿de acuerdo? Para la siguiente clase vamos a ver un caso clínico y vamos a ver la clasificación de riesgo de los pacientes. Para esa clasificación de riesgo, quiero que busquen esto. Voy a poner en el chat, ¿ya? CURT 65. ¿Ya? El CURT 65 es una tabla con 5 parámetros que me sirven a mí para clasificar la gravedad de mi paciente. ¿Bien? En base a estos 5 parámetros del CURT 65, yo estadifico a mi paciente. Si estará muy leve, grave, muy grave, paciente para terapia, para ir a la casa o para internar. Bien, es fácil esta tabla y vamos a practicar con esa en la siguiente clase, que nos toca al 9:45, ¿no es? Voy a empezar a 9:40, voy a mandar la invitación ahora mismo. Antes de continuar ya con el caso clínico que vamos a ver en la enfermedad, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Nada. Todos quieren irse a desayunar, ¿no? Bien. Una Muy bien. pequeña tarea entonces para después va a ser eso, ¿bien? Buscan, están viendo la SNAC, no me digas en la comunidad, ¿bien? Sí, ahora mismo sí. Solamente las neumonías que en la comunidad y en la siguiente clase, en el siguiente periodo vamos a hacer un caso clínico relacionado y la estadificación con CURB 65. Voy a enseñarles a utilizar esta tablita que es muy útil, ¿ya? Antes de acabar, si quieren pueden ver te voy a mandar el enlace del video, ¿ya? Esta ya la hemos visto antes, es una página de YouTube, se llama Osmosis. En Osmosis entran o pueden colocar en el buscador neumonía Osmosis. Les va a dirigir a esta página. Y hay un capítulo que dura 11 minutos más o menos, lo pueden ver ahora o lo pueden ver después. Y está todo tan bien explicado en dibujitos y en diagramas lo que es la neumonía. ¿Bien? Ventaja es excelente, muy bueno. Desventaja está en inglés. Lo bueno es que tiene subtítulos en portugués, en español, en italiano, en inglés, en todos los idiomas. ¿Bien? Si tienen tiempo de echarle una mirada ahora o más tarde, véanlo. Créanme, es un resumen excelente de la patología, de lo que estamos viendo ahora. Bueno, para la siguiente hora, aparte de revisar el curso, les voy a encargar que coman algo dulce o un café. ¿Bien? ¿Desayunan bien? Si es que no desayunan todavía. Nos vemos dentro de exactamente, 9:45 en el siguiente periodo. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Bueno, cuídense, ¿ya? Ahora nos vemos. Chao. Adiós.